Probablemente sea el oyente más ignorante de esta radio y apenas tengo 16 años. Antes de hacerle la pregunta me extenderé, puesto que creo necesario contar algunos de los sucesos desde que descubrí su persona. Como usted intuirá, curso el bachillerato, en el que su persona no existe en los libros de historia. Sin embargo, conseguí llegar a usted gracias a mi personalidad despierta. A raíz de esto, pretendí mencionarlo entre el profesorado, con el cual tengo una relación muy estrecha, y el alumnado con el que convivo a diario. Sin embargo, un día ocurrió un hecho sorprendente. Comenté y desarrollé los principios de la democracia moderna ante mi profesora de historia, los cuales usted siempre menciona: representación política, igualdad de trato, derechos y separación de poderes. A raíz de comentarios en clase comprendí definitivamente lo que usted viene repitiendo reiteradamente tanto en la radio como en algunos de sus escritos. La libertad de pensamiento del consenso limita la libertad de expresión y esta no es más que libertad de deseos y sentimientos ante la inexistencia de opinión pública. Al formular los 3 principios de la democracia moderna en plena clase, la profesora por un momento quedó pensante. Posteriormente recurrió al descrédito, alardeando de doctorado y afirmando: «Sal de tu ignorancia». E inclusive en ocasiones marcha corriendo cuando abro la boca sorprendentemente. Otro día le comenté algunas de las divergencias entre un referéndum y un plebiscito. Como es previsible, siguiendo la tónica habitual, volvió a negar. Sin embargo, parece que dejarla en evidencia fue tal que al siguiente día de clase trajo unos fragmentos de la Real Academia, enseñándolos a todos mis compañeros y reconociendo ambos términos como sinónimos. Después aseguró que no permitirá que su figura se vea infravalorada. Ese mismo día me asoció con Manuel Hedilla, conocido por su dirección en la falange de las Jons, incomprensiblemente. Algunos familiares me suelen comentar: «Chico, si quieres prosperar tendrás que abandonar tu pensamiento libre y no desaproveches tus virtudes para el estudio». Algo imposible para mi persona, al considerarme un hombre de acción. La hazaña de un profesor apenas hace mella en mí. Me siento profundamente mal por mis compañeros desconocedores de que una facultad amparada por una autoridad o diputado no debe ser considerado libertad. Ellos se consideran libres tanto de pensamiento como de expresión, la cual es el resultado de la primera. Más que por las 2 preguntas, envío esto para declarar mi total admiración a su persona, pero en especial a su pensamiento. Tras haber contado algunas de mis anécdotas, paso a formular 2 preguntas. La primera intuyo su respuesta tras seguir su persona y pensamiento. ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? Y la segunda es: ¿qué se entiende por democracia participativa? Mil gracias. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué día! ¡Qué suerte! ¡Qué regalos me estáis haciendo! La pregunta anterior era extraordinaria, y aunque yo la he desmentido entero, pero qué facultad lógica para deducir el pensamiento de ideas previas del anterior Roberto, creo que era. No, sí, me parece, no me acuerdo bien. Pero esto es también lo mismo, con 16 años esa madurez. Pues eso es increíble. Yo con 16 años sí, recuerdo que estaba en el Instituto Padre Suárez de Granada, y allí entonces, en el año 43 o 44, sería así, muy recién terminada la guerra, pues entrábamos en el instituto a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, y nos obligaban a oír misa en el patio y cantar el Cara al Sol. Y yo ya, como era yo estaba estudiando el 7º curso de bachillerato, no pude soportarlo más y lo he contado, pero lo resumiré ahora. Me escondí muy pronto en el piso de arriba, al lado de un ventanal, era el mes de mayo, era un buen tiempo, las ventanas estaban abiertas, y el servicio de limpieza se retiraba desde las 8 a las 9, mientras duraban ese folclore de cánticos a la falange y de misas. Perdón por lo de folclore, lo de las misas, yo jamás he ofendido a ningún católico, aunque yo sea ateo, pero en fin, allí me aposté, lo logré,
y en el momento de cantar el cara al sol, subiéndole el himno de la bandera de la falange y vestido el falangista, tiré 2 cubos de basura sobre la bandera y sobre los que estaban cantando. Descendí por la fachada a la calle posterior, me di la vuelta y nunca supieron quién había hecho ese atentado. Ese atentado al honor de la falange, de aquella época. Esto lo cuento nada más que en aquellos 16 años yo tenía conciencia política, pero no tenía pensamiento político. Aquella conciencia me venía, uno, que mi padre era liberal, de derechas, conservador, republicano, había estado al lado de la República y era republicano, pero conservador de derecha, y yo no concebía otra cosa más que la libertad. Segundo, mi padre era antifranquista, por tanto no odiaba en el sentido de era un burgués templado, no osado, no quería nunca escandalizar a los demás, por tanto callaba sus opiniones contrarias a Franco. Pero yo con 16 años era muy atrevido, muy valiente, hacía deportes de riesgo, era muy valiente. Y entonces, antes de tener pensamiento propio, tuve admiración por la libertad y valor para demostrar que era capaz de realizar acciones que otros no se atrevían, pero lo hice en secreto y no me descubrieron nunca. Si ahora tú con 16 años me dejas asombrado. Yo no creo que yo con 16 años tuviera tu madurez mental, la que tú tienes ahora. Yo no lo recuerdo. Yo había leído ya mucho con 16 años, incluso libros que no tienen nada que ver con el bachillerato. Por ejemplo, yo había leído a Ortega y Gasset, pues casi, no digo que sus obras completas, pero había leído muchísimo. Y entonces sentí una admiración enorme por su manera de escribir. Y había leído muchos libros que mi padre tenía en su biblioteca, no digamos de literatura. Eso sí que leía. Yo era bastante culto porque había leído muchísimas obras de los grandes genios de la literatura, de la novela y de la poesía, pero no de pensamiento o de ensayo político no tenía. Así que te admiro y te felicito por tu precocidad. Es asombrosa. Ahora, la pregunta que me haces ya es muy distinto. Y es que me preguntas por las verdades. Yo ya ahora ni siquiera pido ayuda. Es que no me acuerdo de qué me hablabas. ¿Cuál era tu pregunta concreta? ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? Sí. Primero, porque el poder es parcial. ¡Qué maravilla! Tú puedes ser un futuro pensador de importancia. A ver, repítelo, Juanjo. ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? Pero es una maravilla lo que estás diciendo. Pero qué pensamiento más bonito, más profundo. Si no estás vinculado a una verdad que tú sabes que es parcial, estás marginado. Es decir, tienes que ser parcial, tener parcialismo, parcialidad y ser parcialitario para poder convivir dentro en el consenso de una sociedad. Tú estás fuera del consenso porque no te quieres vincular a nada parcial. Pero si es que es una maravilla. Si es que ahora, yo que ya la edad que tengo, y me darían ganas de escribirlo. Qué idea más buena. El estado total también expresaba una verdad total. Claro, ¿cuál? La del dictador, la del tirano. El poder de uno solo. Aquello contra lo que se pronuncia Etienne de la Boétie en su libro sobre la servidumbre voluntaria. Claro, una verdad parcial, como un partido estatal. Vamos, ¿qué es un partido estatal? En el mejor de los casos, no pienso en España, pienso en un partido maravilloso, honesto. Es imposible que sea un partido honesto, voy a decir por qué. Pero en el Estado aparecemos en un partido estatal, como son todos. Hoy en el estado de partido todos los partidos son estatales. Desde ese momento, todo lo que diga ese partido, en el mejor de los casos, sería una verdad parcial, sin estar añadida a otras verdades parciales, sería una
solemne mentira. Porque una verdad parcial es parcial en tanto en cuanto conozcas de qué parcialidad es. Es decir, de qué parte es. Como no es así, sino que la parcialidad de un partido se expresa en su pretensión de tener la verdad, es falso. Y por tanto, todo partido, al incorporarse en el Estado, que sí que es no parcial, sino total, se convierte en una falsedad total. Todo partido estatal, por el hecho de estar en el Estado, es falso, porque ya no expresa una parte, una parcialidad de partido, expresa una totalidad del Estado. El partido estatal es siempre fascista, es siempre comunista, es siempre totalitario, es una verdad parcial, mentirosa, engañosa y que priva a todo individuo de la libertad de pensar por sí mismo y de tener una conciencia individual. Has pronunciado una frase que puede explicar por qué todo es falso cuando no es una democracia auténtica, nacida de los hechos, no de un autor como De Gaulle, un autoritario ilustrado que hace una profunda reforma de la Constitución francesa falsa, la aproxima a la democracia, pero no se basa De Gaulle en la libertad política colectiva, sino en la autoridad personal que él tenía como haber sido el representante de la dignidad de Francia. Hizo una reforma buena, muy buena, la acercó a la democracia, pero no llegó a ella. Y eso se está viendo ahora en las elecciones. Que el gollismo, mira cómo se ha derrotado. Ya han desaparecido las dos grandes creaciones del tiempo de Gaulle, de partido, que era el partido gollista, llamado hoy republicano, desaparece. Y el partido socialista desaparece. Y eran los dos pilares de la Francia de Gaulle. Pues vuelvo a decir que lo que has hecho es maravilloso, te felicito. Escríbeme, ponte en contacto conmigo, ven a verme, pide dinero prestado, ven andando, pero ven a verme porque estoy asombrado de la profundidad de tu observación.